Actualmente contamos con la mayor herramienta y apoyo que es la tecnología y las redes sociales, que nos brindan una valiosa oportunidad para todos aquellos que queremos ser creadores de contenido. Los nuevos avances tecnológicos nos permiten desarrollar de manera sencilla y desde nuestras computadoras o hasta celulares, música, podcasts, videoblogs e incluso programas de televisión, ya que podemos nosotros mismos producirnos, así como las redes sociales que nos permiten distribuir nuestro contenido de manera libre y hacernos de una comunidad que le guste. En el programa anterior, que si no lo vieron pueden encontrarlo aquí en la esquina, vimos un recorrido que tuvieron que hacer The Beatles para tener una oportunidad con una disquera. Desde 1956, John Lennon comenzó a perseguir ese sueño de poder triunfar con su música, presentándose en festivales locales de su comunidad con The Quarrymen, conseguir un manager que les permitiera llegar a presentarse en otro país y hasta ser rechazados por la empresa discográfica Decca Studios. Pero John, Paul y George no se rindieron, siguieron luchando por alcanzar ese sueño que tenían, y solo 6 años después, gracias a Brian Epstein que también creía en ellos, es que lograrían la oportunidad de presentar un disco. Así, en 1962, con la adición de Ringo Starr como baterista, comienza una carrera profesional para The Beatles. Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, continuamos hablando sobre esta gran banda, The Beatles. Una banda de rock pop que fue conocida a nivel global desde 1962 hasta 1970 que se separan, con 13 álbumes de estudio, 19 recopilatorios, 5 álbumes en vivo y 22 sencillos. Originarios de Inglaterra, formaron parte del movimiento conocido como Invasión Británica del Rock. Esta época en que bandas procedentes del Reino Unido alcanzaban sus más altos números de popularidad en Estados Unidos. Amada por muchos y no tan querida por otros, pero la mayoría de la gente reconoce a esta banda y sus integrantes que fueron clave importante en la historia de la música. Para hablar sobre todo de The Beatles, a mí me gusta separar su trayectoria en dos épocas, tomando por parteaguas el año de 1966. The Beatles había logrado ganarse el cariño y la popularidad entre los jóvenes que escuchaban el rock de aquella época. Habían logrado un importante cúmulo de experiencias durante sus presentaciones en Hamburgo y habían logrado funcionar teniendo un lenguaje musical entre Paul, John y George, y con la adición oficial de Ringo Starr a la banda, The Beatles había alcanzado su primer sencillo, Love Me Do, el cual alcanzaría el número 17 en las listas británicas de Record Retailer. La banda acordaría que los cuatro contribuirían como vocalistas del grupo. Habían decidido también adoptar el corte de cabello de Stuart, estilo característico de esta etapa más joven de la banda, así como también dejar las chaquetas de lado y vestir trajes. Reconocidos por sacar de 2 a 3 discos por año, el ingenio y habilidad componiendo de la banda era sorprendente para lograr sacar material nuevo en periodos tan cortos de tiempo. En marzo y noviembre de 1963 sacan sus primeros 2 discos. Please Please Me, que se planeaba grabar en vivo en la caverna, donde ellos tocaban y eran ya conocidos, pero finalmente se decidió grabar el disco en una sesión en vivo en los EMI Studios. La grabación se realizó en un solo día y en una sola toma, tocando 10 canciones que habían sido compuestas con premura por Lennon y McCartney, y con apenas unas melodías sencillas y unas letras simples y de estilo pop. Este mismo estilo y rapidez en que habían tenido que grabar ha hecho que el álbum tenga una peculiaridad que le da un estilo único, como indica una crítica de AllMusic, diciendo: décadas después de su lanzamiento, el álbum todavía suena fresco, precisamente a causa de su origen tan intenso. El éxito de este disco catapultó la fama de los Beatles, logrando posicionarse en los número 1 de las listas en Londres, dando inicio a las giras y a los fans que los amaban y perseguían, que fue conocido como Beatlemania, uno de los fenómenos más grandes de fans, una gran multitud que perseguía a los chicos, entre gritos, provocando que hasta la policía tuviera que intervenir en varios de los encuentros de los Beatles con los fans. Alcanzando tan pronto el top en las listas de popularidad, en noviembre de ese mismo año sale With the Beatles, su segundo álbum que lograría el mismo éxito que el anterior, solo que esta vez más en forma, ya que ya no tenían la misma premura como antes. Este álbum logra destacar las habilidades compositivas que serían tan reconocidas como el dueto Lennon-McCartney.
tanto que William Mann, un crítico de música, diría que estos dos eran los compositores más destacados del año de 1963. Este álbum, en especial, lograría poner en la cima del mundo a la banda, destacándolos ya no solo como una banda con melodías pop y letras sin más, comenzando a destacarse más por los mensajes que transmitían a través de ellas, además de empezar a colocarlos en el mapa a nivel mundial. Dos álbumes enormemente significativos, en el año de 1963, marcarían el inicio de la carrera profesional de la banda, dando inicio a las giras y poniendo la mira en el foco mundial de la música rock en esos momentos, Estados Unidos. Objetivo que alcanzarían hasta el lanzamiento del sencillo de I Want to Hold Your Hand, lanzado en diciembre de 1963, y para febrero del 64 ya habían alcanzado los 2.6 millones de copias, siendo el 7 de febrero cuando decidieron ir por primera vez a este país, donde pasarían unas semanas, harían presentaciones en el show de Ed Sullivan y en el Carnegie Hall, para regresar el 22 de febrero a Inglaterra. Oficialmente, el fenómeno Beatle comenzaba a hacerse conocer por todo el mundo. En junio del 64, hacen una gira internacional, dando 32 conciertos en tan solo 19 días, por Dinamarca, Hong Kong, Nueva Zelanda y Australia. Después, en agosto, harían otra gira por Estados Unidos, dando 30 conciertos por 23 ciudades. En esta época, los conciertos eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día. Es más, eran algo nuevo para el momento, por no decir que a lo mejor eran los primeros de la historia. Con apenas unos amplificadores no lograban permitir que las canciones se pudieran escuchar, compitiendo con los gritos y chillidos de los fans expectantes. Durante su estadía en agosto del 64, fue que los Beatles conocieron a Bob Dylan. Entonces sucedería un hecho fundamental para la historia musical de la banda, cuando Dylan los introdujera al mundo del consumo de la marihuana, marcando así un antes y un después en su estilo compositivo. El estilo de Bob Dylan era más bohemio y filosófico, teniendo un público centrado en jóvenes universitarios y con mayor madurez, diferencia a la de The Beatles, que su música iba más a adolescentes de primaria y secundaria, con un estilo totalmente pop. Fue gracias a este encuentro que la banda tiene una primera evolución musical. En julio del 64 lanzan A Hard Day's Night, con el cual lograrían alcanzar una mayor popularidad, incrementando la Beatlemanía a sí mismo. Les ofrecen también un contrato cinematográfico con el que consiguen filmar una película con este mismo título, que sería muy bien recibida tanto en Estados Unidos e Inglaterra. Con esta nueva influencia gracias a Bob Dylan, en diciembre del 64 sacan su cuarto álbum de estudio titulado Beatles for Sale. En estos dos últimos discos, buscaban empezar a incluir más temas originales, pero con la presión de las giras esto no había sido del todo posible. Habían tenido que incluir también interpretaciones de otros autores. También en estos dos discos se puede notar el inicio de un debate entre comercial y creatividad, por este nuevo estilo de composición en el que empezaban a incursionar y que se vería más afianzado en los siguientes dos álbumes. Help y Rubber Soul, lanzados en agosto y diciembre del 65 respectivamente. Algo a destacar aparte de la evolución musical es en el álbum Help, con la canción del mismo título, que Lennon escribió refiriéndose a la forma en que se sentía abrumado por la alta fama que había conseguido y el agobio que sentía al no encontrarse a sí mismo. Era la manera en que pedía ayuda. Debemos notar también cómo las canciones dejan de ser letras populares, de un estilo meramente comercial, por unas letras con un mensaje que buscaban transmitir, poseyendo una lista de canciones que en su mayoría eran originales de ellos. Entre los dos gigantes y genios compositivos que eran John y Paul, George Harrison buscaba una oportunidad para poder sobresalir y hacerse notar como compositor. Así, en este álbum podemos encontrar dos canciones de él, que fueron I Need You y You Like Me Too Much. The Beatles había surgido por gran influencia en el estilo rock de Chuck Berry y de Elvis Presley, del que John Lennon era un gran fan. En agosto de 1965 sucede el encuentro quizás más esperado entre The Beatles y Elvis Presley, pero la relación entre ambos íconos del rock no fue tan agradable como llegué a pensar. Con ideales diferentes, ambas personalidades chocaban entre sí, llegando a no soportarse unos a otros. Un golpe duro para The Beatles, al conocer a su ídolo y que no resultara ser lo que esperaban.
Continuaban también las giras por estos años, teniendo lugar el que considero yo el concierto más importante de la banda, en el Shea Stadium, con 55.600 asistentes. Aunque este también fue difícil de disfrutar de igual manera, debido a la tecnología precaria para ambientar todo un estadio ante todos los gritos y bullicios de los fans. Finalmente, en diciembre de 1965, se marcaría el siguiente peldaño en la evolución musical de The Beatles. Rubber Soul da un nuevo camino al estilo musical y continúa por el rumbo que ya se había marcado desde el álbum Help, con instrumentos clásicos, cuerdas y flautas, marcando un avance a la forma básica del rock. Rubber Soul sería el parteaguas en los estilos de The Beatles, siendo este el primer disco con canciones totalmente originales, además de tener letras más maduras. Así llegamos a 1966, año clave en la historia de esta icónica banda, en parte por ser el año en que se anunciaba el final de las giras. Comienza un nuevo viaje musical y tienen lugar varios de los episodios más escabrosos. En junio del 66 sale su séptimo álbum, Yesterday and Today, que sería quizás su disco más polémico y controversial, no por teorías conspirativas o algún mensaje oculto entre las canciones, sino por la portada. Este disco fue lanzado con una portada que mostraba a los 4 Beatles sentados y con atuendos de carniceros, con varias partes de muñecas alrededor de ellos y unos trozos de sangre. De inmediato, esta imagen causó un revuelo y controversia, provocando que fuera cambiada por la que se conoce oficialmente, donde vemos a los 4 Beatles junto a una maleta de viaje. Fueron pocas las copias que alcanzaron a salir con la portada original. Estas mismas ahora tienen un valor de hasta $10.500. Pero esta no sería la única controversia con la que se enfrentarían. En agosto, un mes después del lanzamiento de Yesterday and Today, la banda se encontraba en una gira por Filipinas, donde la primera dama del país, Imelda Marcos, los invitaría a desayunar. Brian Epstein, representante de la banda, rechazaría la invitación cortésmente, ya que nunca había sido su política el aceptar este tipo de invitaciones. Pero la primera dama, acostumbrada a no recibir un no por respuesta, tomaría esto como una ofensa, lo que provocaría que la banda tuviera que escapar del país a causa de los disturbios que se habían ocasionado. Pero la cereza de este pastel se la llevaría John Lennon, quien era rebelde y acostumbraba a decir lo que pensaba, muchas veces causándole problemas. Pero en marzo del 66, él, en una entrevista con la periodista británica Maureen Clavey, opinó que la religión católica se encontraba en declive y que The Beatles eran en ese momento más populares que Jesucristo. Estas palabras fueron malversadas por la revista Date Book y causaría un gran revuelo en la comunidad católica, sobre todo en la sociedad de Estados Unidos más religiosa y conservadora, lo que causaría que en este país varias iglesias organizaran quemas de discos de The Beatles por parte de los jóvenes. También algunas estaciones de radio se negaron a seguir reproduciendo su música y organizaron también la quema de algunos discos. Una de estas estaciones de radio que organizaba las quemas de los discos, un rayo cayó en una de sus antenas. Tal parece que hasta a Dios le gustan los Beatles. También en Sudáfrica, por este mismo comentario, el gobierno prohibió las publicaciones de The Beatles hasta 1971. Finalmente, John Lennon tuvo que disculparse públicamente por su comentario en una conferencia de prensa en Chicago el 11 de agosto de 1966. Este mismo año sale el álbum Revolver, el último peldaño de esta evolución musical. El álbum planteaba un nuevo estilo en la música popular y un nuevo camino musical que estaba por seguir la banda, con canciones acompañadas por cuerdas clásicas y un estilo que daba paso al rock psicodélico. El álbum había cambiado la clásica fotografía para la carátula del disco. En su lugar, habían usado una animación diseñada por Lars Burman, que consistía en un collage artístico en blanco y negro que tenía caricaturizada la imagen de The Beatles en un estilo de Aubrey Beardsley. Este álbum sería catalogado por la revista Rolling Stones en 2003 como el tercer mejor álbum de todos los tiempos, ya que contenía varios de los mejores éxitos de The Beatles como Eleanor Rigby, Tomorrow Never Knows y Yellow Submarine, además de afianzar las habilidades de composición de George Harrison, ya que incluía 3 canciones de él, Taxman, Love Me You Too y I Want to Tell You. En la gira que siguió por Estados Unidos, no tocaron ningún tema del nuevo álbum Revolver. Finalmente, luego de 1400 presentaciones internacionales, el 26 de agosto del 66 se da el último concierto en San Francisco.
siendo este el final de la época más pop de The Beatles y plantearía el camino para un nuevo estilo revolucionario para la banda. The Beatles había marcado un camino para el rock. Nuevas bandas comenzaban a formarse y a comenzar su carrera musical, como fueron The Rolling Stones desde el 62, The Who y Pink Floyd en 1964 y The Doors en el 65. Hasta este momento la música era bastante pop y contaba con una estructura sencilla, un verso, estribillo, coro, etc. Los arreglos musicales eran sencillos, pero desde el álbum Rubber Soul, el cuarteto de Liverpool había comenzado el camino que llevaría a la gran diversidad de estilos musicales, camino que terminaría de afianzarse a principios de 1967, con el lanzamiento del álbum Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band. Este álbum revolucionaría por completo la estructura musical. El álbum experimentaba con nuevos instrumentos musicales. Sus canciones ahora no solo eran mensajes de amor adolescente, ahora eran composiciones más maduras y filosóficas. Esto también debido al uso de drogas como la marihuana y el LSD. Por esto mismo, la canción Lucy in the Sky with Diamonds se decía que era una canción sobre el LSD, por sus siglas, desatando otra polémica sobre la banda. Pero regresando más a la música, podemos ver esta evolución musical incluso desde la portada. No hablaré de mensajes ocultos dentro de este álbum, me concentraré en esta ocasión en un análisis más superficial y versiones oficiales. La fotografía que se tomó para la portada es una representación de un entierro, con varios personajes parados sobre lo que podría ser la tumba de The Beatles. Al lado izquierdo del álbum vemos a los antiguos Beatles y en el centro a los chicos como Lucian en ese momento, dando a entender este nuevo cambio musical. La música incluyó, aparte de los instrumentos de siempre, instrumentos de orquesta, efectos sonoros y el favorito de John Lennon, música experimental. El género ya no era pop rock en este álbum, era un estilo nuevo, dando inicio a la música psicodélica, influenciando a nuevas bandas como Pink Floyd, tal como declaró Roger Waters, admitiendo que la perspectiva musical de su banda cambió cuando escuchó Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band. Oficialmente quedaban atrás las giras, la música comercial y los estilos de niños buenos, tal como ellos declararon, para hacer verdadera música, el verdadero estilo musical de The Beatles. Nuevamente volverían a romper la estructura musical, en noviembre del 67, con el álbum Magical Mystery Tour, yendo aún más a la música psicodélica, efectos de sonido y música clásica. Canciones como Strawberry Fields, Sgt. Pepper, All You Need Is Love y A Day in a Life eran algo nuevo que se escuchaba por primera vez, destacando nuevamente las habilidades de composición de Lennon y McCartney. En 1967 tienen lugar varios hechos importantes. The Beatles, influenciados por un estilo de vida más espiritual, buscaron acercarse con el Maharishi Mahesh Yogi, de donde obtendrían una gran influencia de la música hindú, especialmente George Harrison, quien demostró sobre todo esto en sus próximas canciones. A la par de esto, los chicos junto con su manager Brian Epstein habían buscado fundar su propia compañía, que sería Apple Records, para así ver por sus propios intereses artísticos y personales, que se terminaría de lograr hasta 1968. Pero el hecho más significativo fue el 27 de agosto de 1967, con la muerte de Brian Epstein, el manager que había llevado y guiado a la banda durante todo este tiempo. Su muerte dejaría un gran impacto en la banda, marcando el principio del fin, así como dijo John Lennon unos años después de su muerte. Cuando Brian murió, supe que ahí se acababa todo. Sin la guía de Epstein, el grupo comenzó a trastabillar. Esto, más el desinterés de John Lennon por la banda y la relación que comenzaba a tener con Yoko Ono, Paul comenzó a tomar las riendas de la banda. Podemos notar que en 1968 sacan un solo disco, el primer disco bajo el sello Apple Records, el álbum The Beatles, o mejor conocido como The White Album, por no contener ni una sola imagen, más que el nombre de la banda. El álbum estaba conformado por 4 discos, conteniendo por primera vez 30 canciones, incluyendo en cada uno de los lados una canción de George Harrison, entre las que destaca uno de sus primeros grandes éxitos, While My Guitar Gently Weeps. El álbum estaba a la vez conformado por varios estilos, considerándose el más diverso de cualquiera de los otros álbumes del grupo, conformado por estilos rock, blues, folk,
country, reggae, experimental, hard rock y music hall. Las diferencias comenzaban a ser más notorias, sobre todo en el gran dúo Lennon-McCartney, marcando las diferencias musicales entre cada uno. Para este punto el cuarteto comenzaba a marcar sus líneas, sobre todo contra Paul, que hacía lo posible por mantener la banda a flote. En este mismo álbum se incluye una de las canciones más extrañas y polémicas de todas, Revolution 9, una pieza de arte sonoro hecha por John Lennon y que está conformada por varias pistas de audio, frases, arreglos de cuerdas distorsionados y backmasking. Lennon gustaba de hacer de este tipo de experimentaciones que, de nuevo, para su época eran algo innovador y extraño. Por ello, hasta la fecha, Revolution 9 es una de las canciones más controversiales y que se le han encontrado un sinfín de significados. Para enero de 1969 sale Yellow Submarine, donde las diferencias empezaban a distanciar más a los integrantes de la banda y empezarían a notarse las discusiones internas. Aún logrando hacer un buen disco, no lograrían el prestigio de sus antecesores Sgt. Pepper ni White Album. En este álbum se encuentran dos canciones de George Harrison, una de ellas Only a Northern Song, siendo una referencia al estado en el que se encontraba la banda en esos momentos. Como parte de un contrato, la banda había acordado lanzar 4 películas que protagonizaran ellos. La primera, Hard Day's Night de 1964, una comedia sobre la etapa que estaban pasando como banda. La segunda película, Help, del 65. No había sido mucho del agrado de los chicos, ya que casi no participarían en su creación y solo se presentarían a actuar, aparte de que no tocarían en vivo y todas las canciones serían con playback. La tercera película era Magical Mystery Tour, del 67. No sería muy bien recibida por la audiencia, sobre todo por el estilo experimental y psicodélico del film. Aún faltaba hacer una película para cumplir con el contrato, y así deciden sacar Yellow Submarine, pero debido a las complicaciones que estaban surgiendo en esos momentos, se decidió hacerla en un estilo de animación y solo se colocarían sus voces por doblaje, aunque Lennon parecía estar más inmiscuido en su realización de lo que decía, ya que había estudiado artes y tenía una pasión por el dibujo. Se dice que fueron varias veces las que llamaba al productor por la madrugada para dar ideas sobre la película. También se nota una influencia de él en la escena donde se toca Lucy in the Sky with Diamonds. Los días para The Beatles estaban casi contados. Debido a las discusiones en el estudio, todos habían pensado ya el dejar la banda, menos Paul, quien trataba de aferrarse a ella y tratar de sacarla a flote. En septiembre del 69, John Lennon fue invitado a asistir a un festival de Toronto, Canadá, pero Lennon consiguió que se le permitiera participar con una nueva banda que improvisaría en días, Plastic Ono Band, conformada por él, Yoko Ono, Eric Clapton, Klaus Burman, Billy Preston, Alan White y Ringo Starr, siendo este el primer peldaño del desinterés ya de Lennon por The Beatles, siendo esta la primera aparición en vivo de un Beatle desde 1966. En un último intento por mantener la banda, Paul McCartney se las arregla para convencer a John, George y Ringo de volver a grabar un disco, Abbey Road, un buen disco que trataría de igualar lo ya antes alcanzado. En este disco vemos el máximo esplendor de George Harrison como compositor, con la canción Something y una de las mejores canciones de la historia, Here Comes the Sun, destacada por su letra, mensajes y complejidad musical. Entre las composiciones de Lennon encontramos el estilo que le caracterizaba de protesta, espiritual y experimental, y McCartney en un estilo más rock comercial, a mi parecer. Llegaría el final. A pesar de que Abbey Road lograría un mejor recibimiento que Yellow Submarine, no lograrían consolidar a la banda como antes. Cada quien empezaba a interesarse por sus propios proyectos, y así llegaría el último álbum, en mayo de 1970, Let It Be. Este último álbum sacado por The Beatles, Paul había planeado que se hiciera un documental de su proceso, por lo que se colocarían cámaras y proyectores en el estudio, pero esto solamente incomodaría más a los miembros y dificultaría la composición de las canciones. El álbum saldría aún con la inconformidad de los integrantes. Finalmente, el 10 de abril se anunciaría oficialmente la separación de la banda. Durante muchos años, las diferencias continuarían entre los miembros, y en años posteriores a su separación se tirarían indirectas unos a otros.
principalmente entre los que alguna vez fueron el mayor dúo compositivo, Lennon-McCartney. Así llegó a su fin el sueño que alguna vez habían tenido, de ser una banda de rock. Alcanzaron la fama, buscaron nuevos estilos y abrieron la puerta a nuevas bandas. Y al final, las diferencias fueron más fuertes que el amor por la música, separando a la banda para siempre. Se habían conocido de muy jóvenes, habían compartido el amor por la música, se habían marchado juntos a Hamburgo, teniendo que lidiar con la penuria económica, viviendo apiñados en la parte trasera de un cine, y luego, también juntos, fueron viendo día a día cómo su esfuerzo se veía recompensado. Y pues bueno, banda, esto ha sido todo por el programa de hoy. Si les ha gustado, no se olviden de regalarnos un like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido. Activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando lo subamos. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, banda, muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima y hasta entonces, ¡chao!